Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En este segundo vídeo sobre mi experiencia rolera, voy a centrarme en la época en la que estuve jugando a multitud de juegos que existían en los años 80 y 90 y que, bueno, yo no tenía mucha experiencia, claro, porque no había jugado demasiado y además era muy joven y bueno, tampoco le daba tanta importancia a ciertas cosas. Y entonces, pues bueno, pues las partidas y todo lo que hacíamos em, era un poquito así por encima. Como ya he contado en el primer vídeo, si no lo habéis visto, mejor empezar por el otro. eh, Soy un jugador de rol que lleva muchos años en ello. Y bueno, quería simplemente con estos vídeos contar mi experiencia y por si a alguien le sirve de algo o simplemente quiere entretenerse escuchándola. Em, Mi primer TPK, Total Player Kill. Tenía, pues yo qué sé, 15 años, 14 y yo creo que menos, sí, 14. Un colega llamado David, que todavía es vecino mío, vive por aquí y le veo de vez en cuando, nos invita a una partida de Star Wars, que él se ha comprado el juego y, y quiere probarlo. Yo había jugado, pues eso, algunas cuantas Dungeons and Dragons, había probado con varios jueguecillos así de los primeros que salieron y no sabía mucho de ello, pero este chico se lo compra, era un flipado de pintar cositas y tenerlo todo súper ordenado, era muy ordenado haciendo también las historias y todo, y de hecho él se creó sus propias historias o cogió las del manual, pero las adaptó a su forma y era un máster muy metódico, un director de juego muy metódico que sabía cómo quería hacer las cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, nosotros éramos chavales de 13, 14 años, eh, nos daba todo un poco igual y encima este chico pues dijo, voy a invitar unos pocos y al final nos apuntamos como 6 o 7 o 8 creo que éramos. 8 chavales de 14 años, pues imagínate. O sea, la que se podía liar. Y nos hizo una aventura que él la tenía súper preparada, eh, que había que ir siguiendo unos pasos y haciendo ciertas, ciertas cosas para resolver, para conseguir unos pases eh, especiales, para hacernos pasar por imperiales, meternos en una nave y tal. Bueno, el caso es que aquello fue un completo desastre. No conseguimos hacer todo lo que había que hacer y entonces pues él, no sé si un poco por desesperación o por simplemente que él pensó que si no hacéis esto y esto y esto va a pasar esto otro, pues allí nos enfrentó en un momento dado, metidos en una nave imperial, una lanzadera imperial de estas, enfrentados a un abordaje de tropas imperiales prácticamente que iban llegando y llegando sin parar. Bueno, por allí os podéis imaginar que había un Ewok, un piloto atrevido, un Jedi quijotesco, había de todo y todo bien remezclado. Porque cogíamos en esa época los personajes así a lo bruto, los hacíamos las fichas y tiraba adelante. Y cada uno lo interpretaba pues como podía. El Wookiee, el otro, bueno. El caso es que eh, allí empezamos a tirar dados y dados y la gente no paraba de morirse. Cuando habían caído cuatro de los personajes jugadores, ya estábamos los que habíamos muerto coreando a los que estaban todavía vivos, hablando del clan MacLeod, que habíamos resuelto que esos rebeldes pertenecían al clan MacLeod, de tú a saber qué relación tenía, pero me acuerdo de ese detalle. Y la cosa es que alguien cogió un detonador termal en ese momento y pues eso, ahí termina la aventura. Y el chaval que nos dirigía, la verdad es que claro, quedó muy rayado porque decía, me preparo toda la aventura, tengo todo esto, y luego llegáis y la destrozáis porque ni seguís las pautas.
ni hacéis lo que os piden que hagáis, ni nada, y tiráis para adelante y a lo bruto, y claro, pues al final morís todos. Pero la sensación que nos quedó fue de, joder, qué difícil hace las partidas este tío. Yo todavía no tengo muy claro, porque claro, son muchísimos años y no me acuerdo bien, pero yo recuerdo eso, que nuestra sensación era de, joder, es que o sea, hace las partidas súper complicadas, porque siempre morimos todos, pero luego es que hizo alguna más y pasó algo parecido. Claro, entre que él era muy sistemático y que había que seguir todos los pasos punto por punto, y que nosotros en esa época no, pues no le hacíamos mucho caso ni a la cohesión del grupo, ni a estar metidos en la aventura, ni a realmente a qué hemos venido aquí, porque íbamos a divertirnos, a pasarlo bien y no teníamos tampoco muy claro el hecho de cómo había que jugar o si es que había que jugar de una manera, era simplemente a divertirse. Y bueno, pues esta experiencia marcó un poco una parte de mi época como rolero y, y yo pues, intenté desde siempre no acabar ahí, ¿no? Intentar que la gente que jugara a mis partidas estuviera interesada en lo que yo les quería contar y no tener que ellos no tuvieran que ir por un sota caballo rey, sino el hacerles, ¿cómo se dice? Em, Atractivo el hecho de seguir más o menos por donde yo tenía pensado que siguieran y poder hacer una historia que les interese a ellos y a mí. Entonces, bueno, yo recuerdo que, pues, no sé si fue un poco antes o un poco después, eh, unos reyes me regalaron el libro de Jock del Señor de los Anillos, la primera edición que salió, el libro este rojito que tengo en la portada del vídeo. Y, y flipé al leerlo, que bueno, estaba todo lleno de tablas, aquello parecía como muy complicado, tenía un montón de cositas, las tablas de pifia, las tablas de críticos, tenías críticos de distinto tipo, dependiendo de si eran armas de filo, si eran armas perforantes, si eran armas aplastantes, había distintos tipos de armaduras, había un montón de cosas ahí metidas, que aparte de que en este caso ya podías elegir tanto la raza como la profesión o la clase, había un montón de cositas interesantes con armas distintas, con tiradas en tablas. Era todo como muy complejo, pero bueno, yo intenté con eso aprender a jugar. La verdad es que no sé si llegué a conseguirlo, jugarlo bien, digo, porque me hacía un poco de lío con algunas cosas, sobre todo, bueno, las tablas de hechizos, que yo por aquel entonces pensé que no tenían nada que ver con aquello que me había leído en El Señor de los Anillos o en El Hobbit, ¿no? Porque claro, no, esa magia no aparecía. Pero bueno, ya entendía que tenía más que ver con el Dungeons and Dragons y con otro tipo de juegos y de historias. Y bueno, pues como que lo amalgamabas un poco y no le dabas demasiada importancia. Y de hecho, como tampoco le dábamos mucha profundidad a los personajes, más allá de la que tenían dentro de la historia, no, la cohesión entre personajes no era algo en lo que le pusiéramos mucho interés, pues bueno, aquello salía, ¿no? Tú hacías escenarios, al final llegaban a sitios donde tenían que comprar una misión, llegaban a la misión, se pegaban con los monstruos o discutían con quien fuera, tenían que conseguir cosas o descubrían un tesoro, una puerta secreta, lo que sea. Y estabas jugando más a Dungeons and Dragons que algo parecido al Señor de los Anillos, que tenía poco de esa narración tolkieniana, ¿no? Que ahora, por ejemplo, consiguen juegos como El Anillo Único o otros en los que, bueno, es como que el juego se adapta más y sobre todo el lore que viene en los libros está más eh, quizás pensado para dirigirte en esa dirección si tú tienes un conocimiento sobre ello. En aquella época, la mayoría de la gente jugaba al juego de Joc o sin haberse leído los libros o mezclándolo un poco con Dungeons and Dragons, sobre todo por este tipo de cosas que venía como los hechizos y todas estas cosas que te hacían un poco de lío. Y, y con todo eso, bueno, conseguí hacer algunas partidillas con dos, tres jugadores que
aunque no las avanzamos mucho, no llegamos a hacer campañas ni avanzar mucho a los personajes, porque además ahí subir un personaje de nivel era como 10.000 puntos de experiencia y después de una misión salían con 300. Yo decía, hostia, pues es que esto va a haber que jugar mucho, que seguramente habrá gente que juegue mucho, que lo haga bien y que consiga con esos personajes, esas reglas, llegar a más. Pero yo en esa época no era capaz de darle mucho más allá. Luego, no tardé mucho en encontrar y descubrir el, el Stormbringer, creo que fue. Bueno, conocí también la llamada de Chulu, el Aquelarre pasó por mis manos, pero no era mío. Y para mí era como, yo era un poco chaval todavía y se me hacía un poco como muy complicado, ¿no? En su historia, también me pasaba un poco también con la llamada de Chulo, que me parecían cosas, historias que no me atraían tanto, porque en esa época yo estaba centrado en la fantasía, la alta fantasía y todas estas cosas. Entonces a mí me caían más, pues eso, El Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, el Stormbringer. El Stormbringer para mí fue, vamos, la leche, porque, porque me abrió como esa parte que yo tenía dentro que no sabía muy bien, que era yo cuando veo la fantasía me mola y me siento identificado a lo mejor con el personaje protagonista y con su forma de hacer las cosas y de resolver, pero, pero siempre que aparece un malo o hay un punto oscuro en la historia, también empatizo con esa figura, ¿no? Con ese personaje y con ese carácter. Y entonces como que hay una parte de mí que empatiza con el lado malo. Eso en Star Wars era algo que enseguida eh, me atraía por eso, porque tenías fuerza con el lado oscuro y el lado luminoso, y yo veía cosas buenas en los dos sitios, ¿no? Que eso no significa nada con que seas bueno o malo o tengas ese tipo de cosas, pero bueno, pienso yo, según mi pensamiento y lo que he estudiado en filosofía y he reflexionado mucho sobre ello. Pero centrándonos en el tema, a mí Stormbringer me atrajo mucho, o sea, la historia de Elric. Simplemente que me tiré años, además, solo conociendo la historia que venía en el manual, que eran 2 páginas eh, en las que resumían todas las novelas, en 2 páginas, y yo ya eso me entró y me dejó alucinando. Leí todos los capítulos del juego de rol, toda la magia me parecía flipante el hecho ese de invocar demonios, atarlos en armaduras, que eso te hiciera ir perdiendo eh, tu cordura, tu poder, tu personaje fuera dirigiéndose a la perdición. Todo aquello me fascinó y de hecho yo creo que es lo que luego de adulto me hizo dirigirme de cabeza a Vampiro y Mundo de Tinieblas y todo eso durante muchos años. El hecho de esa caída al oscuro, a la parte de la bestia, ¿no? De tu interior, tu parte chunga en el espíritu y en el alma. Em, pero lo más alucinante es eso, que yo conseguí jugar a duras penas también a Stormbringer por lo mismo, porque las reglas en esa época las tenías que cuadrar tú. O sea, aquello no estaba muy nivelado. Tú te hacías, jugabas como venía en el libro y lo primero que te hacías un personaje y podía salir un tío que fuera melnibones y hechicero y a la vez guerrero y con armadura y armas demonio y otro, un mendigo de la isla de los mendigos que tenía una daga y no tenía ni armadura y los dos jugaban juntos y aquello se suponía que tenía que tener algún tipo de coherencia o de nivelación, luego salían los monstruos, obviamente el mendigo duraba 2 patadas, porque además era un juego chungo, como en El Señor de los Anillos, que también o sea, te salía un crítico, una pifia chunga y adiós personaje. Y aquí pasaba 3 cuartas de lo mismo, no era como Dungeons and Dragons, para matar a alguien, en primer nivel todavía te podías morir, pero como llegabas a nivel quinto o sexto, no había quien te matara a base de tortas, tenías que estarte pegando y pegando y pegando, y a los monstruos igual, cada vez costaba más y más y más, los combates pasaban de ser combates cortos a combates eternos. Aquí no, aquí tanto en Señor de los Anillos como en Stormbringer, como sacaras una tirada un poco chunga, tu personaje moría, el monstruo moría, o lo que fuera. Que eso es un poco lo que ahora, por ejemplo, recoge The Witcher y por lo que
me atrae, aunque ya desde una perspectiva mucho más adulta y después de muchísimos años de experiencia jugando y visto de otro modo, ¿no? Pero, pero todo esto de la fantasía oscura a mí ya me llamó entonces y de hecho luego estuve mucho tiempo buscando los libros de Elric hasta que los conseguí años después. Otra cosa de la que me arrepiento que fui perdiéndolos todos y creo que me quedan dos o tres de toda la saga. Yo me los llegué a leer todos y me gustaron bastante, aunque bueno, quizá me hubiera, tenía más expectativas de las que luego me dieron los libros. Eso me ha pasado con otras muchas sagas y novelas, pero vamos. Em, lo que quiero remarcar de esta época es eso, que yo jugaba rol un poco como podía, vamos, no era capaz ni de aprenderme bien los sistemas, ni de nivelarlos, ni de jugar un poco como ahora lo hago, una vez que ya he descubierto con muchos años la teoría rolera o he cogido experiencia tanto dirigiendo como jugando, he visto cómo se le puede dar profundidad a los personajes, he visto cómo puedes compartir con la mesa lo que tú quieres llevar a la mesa, que ya en su momento se intentaba y se hacía, pero muy así a lo loco, primero por la juventud y segundo, pues porque no teníamos experiencia ni conocimientos de otros juegos ni de un montón de gente con la que jugar, porque claro, en esa época te das cuenta que no existía internet ni nada parecido, ni los móviles siquiera. Entonces yo jugaba o con mis amigos del cole o con los del barrio o con los de casa de mi abuela cuando iba allí y pasaba allí los veranos que me encantaba convencerles de vamos a jugar a esto o al otro y pasar una tarde allí jugando. Y de hecho, con estos de casa de mi abuela, fue con los que eran más pequeños que yo. También es como que les comí un poco el tarro, ¿no? Porque ellos pues, tenían otras cosas, pero a ellos les terminó encantando y empezamos jugando Star Wars durante años, o sea, durante meses, perdón, y les moló mogollón todas las historias que les fui haciendo. Me acuerdo que ahí inventé hasta que Darth Vader montó una academia para Jedis oscuros y se enfrentaron a ellos y bueno, hubo ahí unas historias muy guapas, pero también jugábamos así un poco a la remanguille, pero conseguimos ahí un poco una, una tendencia y una firmeza en el juego que quedó bastante interesante. Con estos mismos también, con el Dungeons and Dragons, me compré en esa época la caja de Relatos de la Lanza, que todavía la tengo por ahí, y me había leído, después del Señor de los Anillos, me leí las crónicas de la Dragonlance y las leyendas. Y también estaba un poco flipado, aunque luego la relectura de esos libros me ha hecho pensar que no están a la misma altura, ni mucho menos. Pero bueno, oye, eran una cosa friki que en esa época pues me pegaba mucho con el Dungeons and Dragons, obviamente, que el Dungeons and Dragons salió de esas novelas y no recuerdo mal, o una cosa de la otra o la otra de la una. Pero, pero el caso es que con eso por fin conseguí jugar a Dungeons and Dragons siguiendo una historia. Yo imité un poco la historia que venía en los relatos de la Lanza, con lo que no me compré exactamente los libros donde venía la historia por fascículos, sino que cogí con la propia caja y lo que yo me acordaba y me había leído y con los propios libros siguiéndolos y les hice una historia muy parecida a la que tienen los protagonistas de las crónicas de la Dragonlance, pero con unos personajes distintos. Ya han hecho un Minotauro, un Kender, un elfo y un mago que era de túnica blanca y luego se hizo de túnica roja. O sea, no era la historia igual, pero bueno, iban siguiendo lo mismo, iban encontrando cada vez monstruos distintos, dragones de distintos colores, draconianos cada vez más complicados, pues eso, lo que viene siendo la historia real, pero entre ellos. Y es la primera vez que yo conseguí con Dungeons and Dragons que jugar una campaña larga, que los jugadores llegaran a nivel 8 o 9, que tuvieran ya cosas así como ser capitanes de un ejército o dueños de un castillo o señores de una provincia y cosas así. Y esto, bueno, pues la verdad es que en esa época fue algo que me gustó. Aquí también fue donde, jugando con estos chavales, eh, descubrí que se podía inventar el rol. O sea, quiero decir, que tenía uno de estos amigos que también se llamaba David, que era súper imaginativo. Y él se inventó
se inventó un juego de bola de dragón. Pero claro, todos en esa época veíamos todos los dibujos estos de campeones, los caballeros del Zodiaco, bola de dragón, y estábamos flipadísimos. Y este chico se inventó un juego de bola de dragón que era simplemente con dados de 10 y pues las puntuaciones de las características, que por cierto eran puñetazo, patada, fuerza, resistencia y no sé qué, había cuatro, o sea, era un juego de lo más, yo qué sé, hecho así por encima, pero funcionaba el juego, o sea, él nos iba contando la historia y nosotros nos hicimos nuestros personajes y yo flipé por eso, porque el juego funcionaba con una mierda de reglas y con cuatro chorradas que se inventó y cómo lo iba dirigiendo. Y la verdad es que en esa época flipé. De hecho, él luego se inventó también un juego que era escapa de una casa. Tú eras como un ladrón que entrabas en una casa, él te ponía tiempo real, ponía así un contador de tiempo real y tenías que usar los elementos de la casa para escapar de ella. Se supone que eras un ladrón que habías entrado, que habías robado algo, y llegaba la policía y tenías que escapar de la casa. Y era como un escape room, pero en rol, pero así. Y bueno, me resultó como alucinante, ¿no? Que este chico tuviera esa imaginación y que pudiera crear esas cosas a partir de lo que había aprendido un poco jugando conmigo a los juegos más clásicos del rol. Y no sé si me dejó algo de esa época. Hombre, la verdad es que, claro, jugué muchas partidas sueltas, em, con mucha gente, pero todavía el rol para mí era eso. Yo inventar historias, contárselas a base de mapas, y con esos personajes que habíamos cogido que servían un poco para darle color a la historia, porque tampoco tenía mucha profundidad, simplemente ellos se iban enfrentando a todo lo que yo les iba poniendo y iban tirando dados y matando monstruos o resolviendo acertijos o ¿sabes? No había mucha interacción entre ellos, había, pero era mínima, era la justita, como cuando pones una peli de estas de acción mala en la que los personajes simplemente con tres frases ya lo han dicho todo. Pues era más o menos así y, hombre, para nosotros desde luego resultaba satisfactorio y divertido y seguíamos haciéndolo, con lo cual entiendo que eso también era jugar a rol y era disfrutar del rol y, y era una forma válida y como cualquier otra. Y nada, yo creo que con esto, para este vídeo tenemos suficiente y ya en el siguiente me meto en otras cosas que fui haciendo con más años, en la universidad y demás. Chao, chao.